Puede sonar un poco tendencioso, arrogante, incluso idílico e imposible el título de este video. Sin embargo, creo necesario establecer una serie de puntos que han caracterizado a los buenos psicoterapeutas. Si bien todos estos puntos no deben de seguirse como si fueran mandamientos, sí debe tomarse en cuenta o verlo como una guía para todos los que quieran ser psicoterapeutas. Estos puntos de un buen psicoterapeuta, entre comillas, surgieron de forma natural en la historia. Es decir, yo no los inventé, sino que los saqué de este libro que se muestra en estos momentos, por si quieren saber más del tema. Incluso este mismo autor tampoco los inventó, sino que todas estas características surgieron de forma natural durante décadas y décadas de práctica psicoterapéutica de muchos autores, de muchos expertos. Y el autor de este libro simplemente lo sugiere, así como yo también te lo recomiendo. Una guía en nuestra vida siempre es importante. Tenemos la guía de nuestros padres o quienes nos cuidaron, la guía de nuestros hermanos, de nuestra pareja, de nuestros maestros, de nuestros líderes políticos o religiosos, etc. Por ello existen las guías que nos recomiendan esto, y por esto también te presento un top 8 de las características necesarias de un buen psicoterapeuta. Cabe mencionar que este top no tiene un orden en específico, pues cada punto tiene su importancia. No hay puntos menos o más importantes. También es importante mencionar que si bien estos puntos pueden ser generalizados a cualquier escuela psicoterapéutica, sí están mucho más enfocados a la psicoterapia psicoanalítica. Entonces, el autor menciona que existen 3 tipos de psicoterapeutas psicoanalíticos. El primero son aquellos que poseen un conocimiento teórico del psicoanálisis y nada más. Este grupo ha decidido que con esto es suficiente para ejercer una psicoterapia con orientación psicoanalítica. El segundo tipo de psicoterapeutas son similares al anterior, salvo que aquí sí han tomado cierto tiempo de terapia, es decir, de terapia propia, y en este grupo se encuentran con menos puntos ciegos, pues aparte de saber sobre teorías, saben de sí mismos, y eso se verá reflejado en la efectividad del proceso psicoterapéutico con sus pacientes. Y el tercer grupo es precisamente la primera recomendación con la que vamos a comenzar este top. Cabe mencionar que todas estas características, insisto, tienen una orientación más inclinada al psicoanálisis, sin embargo también pueden ser recomendadas a nivel general, es decir, una psicoterapia de orientación humanista o una psicoterapia de orientación conductista, conductual o cosas parecidas, no sé. El primer punto del que vamos a hablar es de psicoterapeutas con un proceso completo. ¿A qué nos referimos con un proceso completo? Para ser un buen psicoterapeuta, independientemente de la teoría que más te guste, se requieren de 3 pilares. Es decir, primero, estudiar. Segundo, llevar un proceso propio. Y tercero, la supervisión de los casos. Es decir, las características de un buen psicoterapeuta son estos 3. El primer pilar, que es el estudio, nos referimos a que necesitas estudiar, y esto implica leer mucho sobre la forma en que tú quieres dar psicoterapia, tanto en sus aspectos teóricos y técnicos, cursar seminarios, congresos, diplomados, maestrías y o doctorados relacionados con la corriente en la que tú te quieres especializar, transcribir las sesiones, estudiar cada caso en particular, etc. En cuanto al segundo pilar, que es llevar un proceso propio, nos va a ayudar a vivir en carne propia la psicoterapia de nuestra preferencia. Básicamente, nadie puede hablar con certeza de algo que no conoce, que no siente. Si tú no llevas tu proceso psicoterapéutico, a pesar de que eso no te hace mal o buen psicoterapeuta del todo, tendrás muchos puntos ciegos en tus pacientes y muchos puntos ciegos en ti que surgen a partir de tus pacientes, o sea, de lo que dice tu paciente, y por ello darás una terapia 100% teórica que hasta puede caer en la enseñanza, en la formación o en la educación al paciente. Es decir, en terapia nosotros no somos profesores. Por último, el tercer pilar, que es la supervisión de los casos, tiene puntos similares al segundo pilar, al pilar anterior, solo que aquí se caracteriza porque debemos de tomar en cuenta que no somos expertos en todo, no somos todólogos. Habrá pacientes que son más fáciles, entre comillas, y que vislumbramos un camino psicoterapéutico mucho más claro, un saber a dónde guiar al paciente, pero habrá otros tantos que durante varias sesiones no tengamos ni idea de lo que nos dice el paciente. Entonces ahí surge la necesidad de llevar la supervisión a este tipo de pacientes. Punto número 2. No mostrar sentimientos de naturaleza tal que puedan interferir con una actitud de amabilidad, consideración e interés. Este segundo punto, el psicoterapeuta necesita estar muy consciente de la contratransferencia,
Es decir, necesita estar muy despierto de los sentimientos que despierta en nosotros, vaya la redundancia, el paciente. Por ende, debe ser apto para abstenerse de juzgar a su paciente, pues si en el punto anterior mencionamos que no somos maestros, aquí hago énfasis de nueva cuenta de que no somos jueces, sacerdotes u otros familiares en donde criticamos al paciente. Eso ya lo vive, entonces nosotros no vamos a ser uno más que critica. Entiendo que los sentimientos son muy normales en todo ser humano, pero en psicoterapia sí se necesita un cierto control. Perdón si insisto en estar muy consciente y atento a los sentimientos que van surgiendo. En ocasiones el psicoterapeuta se aburre de lo que el paciente dice, se enoja, se sorprende, siente miedo, siente pena, siente lástima, siente enamoramiento, siente atracción sexual hacia el paciente. No se trata de negar o callar sentimientos, sino que primero es detectar al momento lo que siente. Segundo, analizar y buscar el por qué en el momento también sentimos este X comportamiento, sensación o movimiento del paciente. Ya si de plano el sentimiento es constante y no desaparece o no se puede clarificar el por qué está sintiendo eso que hace el paciente o dice el paciente, tienes dos opciones: o bien llevarlo a análisis con tu propio psicoterapeuta, que es lo más recomendable, o por otro lado derivarlo a otro colega. Tercer punto, hallarse suficientemente informado de la psicopatología o sintomatología de tu paciente. Podríamos decir que este punto pertenece a lo ya mencionado, sin embargo se hace énfasis en esto, porque si bien en psicoterapia psicoanalítica o del psicoanálisis tal cual no es tan importante la psicopatología o el síntoma, que después si gustas puedo hablar un video entero sobre por qué el psicoanálisis o en la psicoterapia psicoanalítica no es tan importante el síntoma, por lo menos debemos de detectar con el paso de las sesiones qué es lo que tiene el paciente. Es decir, con base al sentir del paciente, de su expresión corporal y verbal, del mensaje obvio y el mensaje oculto del discurso de tu paciente, de lo que hace y no hace, de la congruencia de sus actos y palabras, etcétera. Todo este conjunto necesitas darle un nombre o nombres para saber con exactitud qué es lo que tiene y encaminar la psicoterapia a un rumbo hipotético adecuado para la eliminación, comprensión o superación de dicho síntoma o del motivo por la cual el paciente lo tienes ahí enfrente. Por ello debemos de ser un tanto expertos en la psicopatología o en la sintomatología que padece el paciente. El cuarto punto es estar en condiciones de emplear los factores dinámicos en relación interpersonal con el paciente. Aquí me refiero a que necesitamos sobre todo la dinámica vivencial en la que se encuentra su vida, la del paciente. Es decir, necesitamos saber cómo la energía libidinal se gasta, saber cómo son sus relaciones parentales, con otros miembros de la familia, con ese entorno social, con quién sale, cómo sale, qué hace, qué no hace y por qué, entre muchas cosas. En psicoanálisis todo esto es solo una herramienta o una información extra, pues lo importante en realidad es el discurso del paciente, es decir, la asociación libre para ir con el paso del tiempo, como dice la misma palabra, asociando mediante la interpretación del psicoanalista el pasado tallado como herida en el paciente. Pero en psicoterapia psicoanalítica no es del todo necesario llegar hasta lo más profundo, y de hecho da más importancia el desarrollo de la dinámica del paciente para usar dichas relaciones interpersonales y tratar de hacer un cambio en el paciente. Es decir, es importante saber la dinámica para analizarla en el momento, pero también para que el mismo paciente lo analizado se comprenda y lo lleve a práctica. Quinto punto, por su sincero interés por el paciente, despertar y mantener la confianza de este. La relación existente entre psicoterapeuta y paciente, paciente-psicoterapeuta, es tan bonita que va más allá de otro tipo de relaciones. Es extraño, pues la confianza se gana de una forma única. ¿Por qué? Entre el paciente y el psicoterapeuta no hay una relación de amistad, de cariño, de amor, de atracción sexual, de intereses egoístas, ni siquiera de compañerismo. Y aún así se puede volver tan íntimo, inclusive más que el paciente tiene con otras personas, porque te cuenta cosas que jamás en la vida se atrevió a decirte antes. Por ello se crea un lazo extraordinario de confianza, pues el paciente deposita todo, desnuda su alma hacia con nosotros, debido a la esperanza profunda y muy enterrada pero existente que siente por primera vez, tal vez, para con alguien. Es decir, por primera vez alguien le está ayudando en verdad.
alguien los sacará del pozo, aunque en realidad solo nosotros como psicoterapeutas aventamos interpretaciones, escuchas, confrontaciones, silencios, etc. Aunque en el fondo ella misma o él mismo se está sacando por sí solo, por sí sola de ese lugar, de ese pozo. Por esto la importancia de hacer surgir la genuina confianza y mantenerla en psicoterapia psicoanalítica es de nuestro interés por la salud de nuestro paciente. Por lo tanto, esto se convierte en una relación sincera, real y genuina, y todo esto lo debemos de mantener siempre durante todo el tiempo que dure el proceso psicoterapéutico. Sexto punto, escuchar la comunicación del paciente sin reaccionar de acuerdo con sus propios problemas, sentimientos o juicios de valor. La sexta característica de un buen, entre comillas, psicoterapeuta es muy difícil, pues somos seres humanos que sentimos, que opinamos, que tenemos ideologías, que tenemos nuestros propios puntos de vista, que tenemos nuestros propios problemas, en fin, nuestra propia historia. Sin embargo, todo esto tenemos que ignorarlo por un momento y escuchar lo que el paciente tiene que decir. Escucha fácil, nunca mejor dicho, pero es en realidad muy difícil. Saber escuchar es un arte que, pienso yo, jamás dejamos de aprender. Simplemente recuerda la última vez que, y sé sincero contigo, escuchaste realmente a alguien, a un amigo, una amiga, a tu pareja, y realmente con algo de decepción te darás cuenta que en muy pocas ocasiones escuchaste totalmente. La mayoría de las veces nos distraemos, interrumpimos, damos una opinión sin siquiera pedírnosla, o inclusive nos enojamos con la persona que estamos escuchando, con la persona que dañó a la persona que estamos escuchando. Pero muy pocas veces en nuestra vida escuchamos en realidad sin juzgar, sin dar opinión, sin despegar nuestro sentir o nuestra historia y hacer un comentario certero y concreto. Y todo esto que necesita un buen psicoterapeuta lo hacemos en terapia. Esa es la magia de la psicoterapia, que escuchamos sin ninguna atadura. Escuchamos lo que dice el paciente, lo que no dice y lo que en realidad quiere decir. Séptimo punto, comprender dentro de los límites variables de acuerdo con su preparación profesional, su propio inconsciente y el inconsciente de sus pacientes. Cada vez que el paciente nos cuenta algo, tratamos de entender de dónde surgió aquello, porque sabemos, al menos en psicoterapia psicoanalítica, que nada es al azar. Por nimio, insignificante o absurdo que aparente ser, todo tiene un motivo, todo tiene un origen en el inconsciente que siempre está en pugna, que siempre está haciendo todo lo posible para salir y para no salir. Es decir, acorde al primer punto, y hay que recordar los tres pilares principales de todo psicoterapeuta, nosotros escuchamos lo que el paciente dice, es decir, la transferencia. Lo recibimos en nuestro inconsciente ya trabajado, contratransferencia, y decidimos cómo devolverle el mensaje, cómo devolverle lo dicho a nosotros, acorde y haciendo uso una variable de alternativas que no es el momento de explicar, que el mismo paciente elabora lo que nosotros dijimos tras haberlo escuchado. Es como un proceso en forma de círculo. Todo esto con la intención de trabajar en el origen de la pulsión y sus multifacéticas máscaras tras donde se esconde. Es decir, sabemos trabajar con su inconsciente mediante nuestro inconsciente. Octavo punto, conocer cómo trabajar dentro de un campo de fuerzas interpersonal. Este octavo punto es similar al cuarto, es decir, una vez entendido la dinámica del paciente, la característica siguiente de un buen psicoterapeuta también será luchar contra todas esas fuerzas que estarán ahí para evitar el éxito del proceso psicoterapéutico. Fuerzas interpersonales que saldrán del paciente, pero también que saldrán de nosotros. ¿Cómo hacemos eso? En primer lugar, un buen proceso psicoterapéutico propio para dar luz a todos los puntos ciegos que más podamos. Pero también, y aquí va un consejo extra, ser honestos con nosotros mismos y saber con quién sí y no podemos trabajar, con qué tipos de pacientes estamos dispuestos a trabajar, y que no se juzgue esto. Es aplaudible, admirable y hasta necesario reconocer nuestros límites como psicoterapeutas, desde aspectos socioeconómicos, culturales, otros tantos como son los credos, religiones, ideas políticas, manías y hasta psicopatologías o estructuras. Y hay de todas las sopas. Hay psicoterapeutas que no aceptan personas con cierta ideología política, tal religión, cierto estatus social, económico, etc.
psicoterapeutas que no tratan con pacientes psicóticos y otros que no tratan con pacientes perversos. En lo personal, yo no trato con personas que en su actualidad reciente, por decirlo de alguna manera, maltraten animales de forma deliberada o aparentemente consciente. Es decir, yo no pienso que si atropellas a un perro por accidente no te considero un mataperros, pero si lo haces de manera constante y deliberada o consciente, entre comillas, simplemente derivo dicho paciente a otro colega. Esto es importante porque paciente y psicoterapeuta estarán luchando constantemente por meses o años con estas fuerzas, y créanme que se torna muy cansado cuando tratas a un paciente de la lista negra que no quieres tratar. Y hasta aquí la dejamos porque si no se haría más largo el video, más de lo que ya es. Hay muchos puntos que no metí en este top, pues si el video te gustó, lo compartes, le das like, te suscribes y le das en la campanita para que se te notifiquen los videos. Prometo hacer una segunda parte de este libro o inclusive de otros libros que tengo por ahí de cómo hacer psicoterapia. Espero que te encuentres de lo mejor y que este video mate un poco el tiempo de la cuarentena tan difícil para todos nosotros. Y también espero que mantengas un buen ánimo, que compartas, que comentes aquí abajo como les acabo de decir. Puedes seguirme en mi página de Facebook como Hagamos Consciente lo Inconsciente. Sin más que decir, vemos a la próxima. Bye.